Hoy sí, sí, hoy sí que es un día bien especial. Y qué bendición poderte recibir en la casa de Mujer para ti. Y digo que es especial porque no todos los días tenemos tú y yo la oportunidad de escuchar una voz que toque nuestro corazón, que toque nuestra alma y que a la misma vez nos enseñe. ¿Y saben qué? Hablo de voces que nos transforman, que nos sacuden, que nos dicen mucho. Y a veces cuando hablamos de esas voces pensamos que es la voz de una amiga. Pero, ¿dónde quedan las voces de los hombres? De esos hombres íntegros, sabios, llenos de ternura, compasión, enseñanza. Esas voces de esos hombres, tú y yo tenemos que aprender a identificarlas y a escucharlas y respetarlas y atesorarlas. Y hoy por primera vez, Carla, nuestra casa recibe a un hombre. Wow. Pero no cualquiera. No, definitivo. Alguien bien especial. ¿Cómo tú estás? Lo más bien, ¿y tú, Yailin? ¿Tú estás preparada para lo que tenemos hoy? Súper preparada. Yo te tengo que confesar que yo estoy, créelo o no, un poquito nerviosa. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Me siento. Mira, lo conozco hace 25 años. Y tú dirás, pero ¿cómo una persona que tú conoces tanto tiempo te causa un poquito de nervio? Pero es que tiene que ver con lo que acabo de compartir. Cuando hay un respeto, cuando tú sabes, conoces el testimonio de una persona en particular, provoca un respeto especial. Y quien visita por primera vez la casa de Mujer para ti es un varón de Dios, un hombre con el corazón conforme al de nuestro Señor. Y sí, hace 25 años le conozco. Pero hoy yo no voy a hablar de su carrera, de su ministerio. Hoy vamos a hablar de su familia, de su corazón, de su legado. ¿Qué tal si recibimos al pastor José Luis Navajo? Bienvenido a la casa de Mujer para ti. Dios le bendiga. Gracias. Al contrario, qué emoción. Me encanta estar. en Bienvenido este a hogar. la casa. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy bien, usted, pastor. Bendiciones. Un placer estar aquí. Qué bueno. Oye, esto es súper acogedor, ¿eh? Me encanta este lugar. Es más pequeña, ¿verdad? Que la otra salita, pero No, está más muy bien. acogedora, eso sí. Efectivamente, me encantan los detalles, me encanta ese cuadro, y me encanta la atmósfera que se respira aquí. Qué Estoy como en bendición mi casa. tenerle aquí. ¿O puedo hablar como hablamos cuando va a casa a visitar la familia? Por favor, por favor. Nos tratamos de tú. De tú. Claro que sí. Y es que, como dije, son 25 años, pero siempre nos envuelven conversaciones de familia, de amistad, y a la misma vez uno conoce realmente el ministerio del pastor José Luis Navajo, del conferenciante, pero hay un hombre, hay un padre, hay un esposo que nosotros como familia tenemos el privilegio de conocer. Y yo sé que ese mismo testimonio es el que también muchas personas a través de ese testimonio son impactadas y tocadas también. Porque a veces la pluma puede aguantar mucho, pero si va acompañada
con un testimonio poderoso transforma muchísimo más, ¿verdad, pastor? Bueno, me honra muchísimo que digas eso, Yailin. Definitivamente ese es mi objetivo. No sé si lo he logrado o no, pero mi objetivo es que la vida hable más alto que las palabras. Alguien me dijo en una ocasión, Dios te da palabra, pero tu carácter puede convertirla en ruido. Y en ruido discordante, disonante, y ese no. Por encima de todo, soy hijo de Dios, y los títulos que tú mencionaste son los que más presumo. Padre, esposo, abuelo. Abuelo también. También. Y eso es lo que realmente me llena. Todo lo demás es importante, Ujú. pero esto es lo que de verdad importa. Pastor, en su infancia, cuando vamos a la infancia, ¿sabía desde qué momento realmente sabía de que estaba separado, de que había un llamado en su corazón? Mira, fui un niño de escuela bíblica de domingo, un niño de escuela dominical. Acudía cada domingo a una pequeñísima capillita. Allí acudía con mis pantalones cortos, mis medias hasta la rodilla. Yo vi esa foto. Sí, es una foto que prefiero no ver. Pero mira, allí a los niños se nos introducía en una habitación pequeña Ujú. a la que yo hasta el día de hoy llamo habitación con vistas al cielo. Porque en aquel pequeñísimo reducto había dos mujeres que cada domingo nos hablaban la palabra de Dios. A mí me impresionaba cómo aquellas mujeres a menudo, hablando de Dios, rompían a llorar. Yo me ¿Y preguntaba... qué edad tenía? Yo tenía en ese momento 8 años, probablemente. 8 años, no llegaba a los 9. Recuerdo que un domingo salí de aquella habitación y de Ujú. regreso a casa yo decía, ¿qué me ocurrió hoy ahí adentro? ¿Por qué sentía deseos de reír y a la vez de llorar? ¿Qué fue ese escalofrío que me recorrió desde el cabello y hasta las uñas de los pies? Hoy sé que aquel domingo en la mañana Dios decidió mostrar a un niño que lo amaba. Allí quedó una huella perenne, indeleble en mi corazón. Pero déjame decirte, entonces comprendí Ajá. por qué aquellas profesoras, aquellas dos mujeres lloraban al hablarme de Dios. Estaban hablándome de su amado. Amaban a Dios al punto de que las lágrimas tomaban el lugar de las palabras. Y ellas, amando a Dios, me enamoraron a mí de Dios también. Allí comenzó todo. Ahí comenzó ese amor y esa pasión por el Señor. Sí, ahí comenzó. Debo decir, y lo digo sin ninguna alegría, que cuando yo me abrí a la preadolescencia, Ujú. hice lo que nunca debería haber hecho. Tomé distancia de Dios. Pero fíjate, Por logré... presión. Lo típico que a veces viven los jóvenes, presión Sí. de grupo, amistades o... Probablemente fue en parte presión. En la escuela nadie comprendía Ujú. por qué yo era cristiano, pero creo que también por curiosidad. Ahora, lo importante de todo esto es que yo quise alejarme de Dios, pero jamás logré que Dios se alejara de mí. Yo enterré mi Biblia infantil bajo un montón de ropa en el armario, pero nunca logré que la Biblia se apartara de mí. Aquellas palabra mujeres, y estoy hablando a mujeres y me siento honrado de hacerlo, aquellas mujeres sembraron en mí algo que me acompañó toda la vida. Antes de cumplir 12 años, yo tuve que regresar a los pies de Jesús. Ahora sí, para toda la vida. Y en ese momento, pastor, fue difícil decirle completamente que sí al Señor o hubo, o sea, hubo resistencia o estaba fácil o iba rendido ya o hubo algún tipo de resistencia. Honestamente no, en ese momento era inevitable, era imposible dejar de rendir mi vida a Jesús. Había sido sembrada la semilla desde tiempo atrás y ahora ya fructificó. Recuerdo como si fuera ayer, ese día en que con 12 años de edad yo me rendí a Cristo. Las lágrimas tomaron el lugar de las palabras. Yo sentí el abrazo de Dios y ese abrazo te seduce, te cautiva. Es imposible decir no a un amor tan grande. Así que
Obviamente después hubo luchas, después hubo tentaciones, pero estaba cautivado, estaba cautivo del amor de Dios. ¿Cómo el amor de Dios lo lleva a ver el amor hacia una mujer? Ujú. A Está- enamorarse, a valorarla. Bueno, mira, has tocado una fibra muy sensible ahí. Vamos a ver qué me sale. Perdón. Mira, yo recuerdo que después de haber sido cautivado, capturado, seducido por Dios, llegué un día a ese culto de oración y la vi a ella. No una mujer, la mujer. Y yo dije, aquí están los ángeles, aquí me quedo. Fue un flechazo, como decimos en España, Ujú. amor a primera vista. Ahora había un problema muy serio. Y es que yo, por mi temperamento melancólico, introvertido, extremadamente tímido, a veces se me hacía difícil, fíjate, Ujú. hasta hablar con un varón mirándole a los ojos. Ahora yo me enchulo, me enamoro. Eso es bien boricua. Me enchulo. ¿Y cómo me acerco a una mujer y le miro a los ojos y le digo, oye, que no sé qué me pasa, pero no puedo dejar de pensar en ti? Así que fíjate, ¿sabes cómo lo resolví? ¿Cómo? Lo primero que yo escribí no fue un libro, No. fue una carta de declaración de amor para ella. Fui a un parque y me inspiré en la brisa y en el trino de los pajarillos y me salió una carta que todavía conservamos. En ella le decía muchas cosas, pero finalmente cerraba todo con estaré encantado de compartir la vida contigo si Dios así lo determina. Ella tardó muchísimo en responder a esa carta y cuando me respondió me dijo, cuando nos veamos hablaremos. Y aquello me sonó más a amenaza que a una aceptación. Pero comenzamos a hablar y seguimos hablando todavía, 43 años después. Y qué bendición. 43 años de matrimonio, de muchas vivencias juntos, de crecimiento, de dos hijas hermosísimas, dos tesoros, regalos del Señor. Yailin, que estoy a 7.000 kilómetros de ellas y de mis nietos. Me Lo vas a hacer sé. llorar. No, pero es que, ¿cómo no hablar de, de la mujer que te cautivó? Absolutamente. Y sobre todo porque tengo que aprovechar el privilegio que tengo y agradecer que hayas aceptado ser el primer varón en pisar esta casa, este Wow. hogar donde tantas mujeres cada semana ven un programa con una invitada, una conversación, y donde para mí es importante de que a través de esta conversación crean que todavía hay hombres Ujú. que valoran, que honran, que respetan, que anhelan lo mejor para el corazón y la vida de las mujeres. Sí. Entonces, estamos ante un esposo, un padre, un abuelo, que pues la casa primero se llenó de mujeres, primero la esposa y luego dos chicas. Así es, así es. Y tiene que haber sido bien importante el proteger el corazón de esas tres mujeres. Ujú, ¿Cómo lo hiciste? ujú. ¿Quién te enseñó? ¿Hay algo que guardes de tu infancia que te hayan dicho en algún momento? ¿Son delicadas? ¿Son algo? Sí. Mira, hay veces en que hay personas a las que es muy fácil amar. Y debo decirte, y no estoy esquivando la pregunta, pero estoy siendo totalmente honesto. Ujú. Ella me lo pone tan fácil, me lo pone tan fácil. ¿Lo digo o no lo digo? Lo voy a decir, mira, mi madre fue extremadamente amorosa conmigo. Sin embargo, en aquel matrimonio, mi papá y mi mamá, los que
ellos ya están, los dos partieron, pero no eran un matrimonio muy, muy bien avenido. Lo digo con el máximo respeto y honro su memoria, pero no aprendí en el hogar lo que era la complicidad en el matrimonio. No aprendí en el hogar lo que era el respetarse mutuamente, pero aprendí, eso sí, en lo que yo no debía hacer en el futuro. Entonces, cuando yo conozco a mi esposa, a Gene, descubro que ella merece ser amada, merece ser respetada, que ella merece lo mejor de mí. Y casi nos conocimos en la adolescencia. Comenzamos a ser novios con 15 años de edad. Nos casamos cuando yo iba a cumplir 19 años de edad. Entonces aprendimos a vivir juntos. Teníamos 1000 preguntas, pero teníamos un par de respuestas. Y ese par de respuestas era: si amamos a Dios, sabremos amarnos el uno al otro. Y cuando la vida se nos antoje difícil, cuando nuestras alas sean muy cortas para este vuelo, volemos sobre las alas de Dios. 43 años han conllevado primaveras exuberantes y preciosas, pero también inviernos heladores. Pero hemos aprendido algo: reír juntos y llorar juntos. Y hemos descubierto que reír juntos une, pero llorar juntos funde definitivamente dos corazones. Así que todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido por la gracia de Dios. Equivocarnos 1.000.000 de veces. Tenemos 2 hijas preciosas, que tú has mencionado, Kerit y Miriam. Con Kerit, ella pagó la novatada de tener 2 padres jóvenes e inexpertos. Con Kerit nos equivocamos 1.000.000 de veces. Con Miriam tuvo la bendición de tener ya 2 padres que solo se equivocaron 999.999 veces. Pero hemos aprendido algo. Nuestros hijos, nuestras hijas no quieren padres perfectos. Hace años que saben que no somos perfectos. Quieren padres coherentes. Padres que cuando se equivocan aprenden a pedir perdón. Y debo decirte, Gene me mostró una facilidad asombrosa para pedir perdón. Y aprendí a pedir perdón y a perdonar también. Así que me lo ha puesto tan fácil. Ella lo puso bien fácil y de verdad que hay que reconocer que Gene es una gran mujer y una gran madre y una gran guerrera, que yo sé que con el favor de Dios en algún momento la vamos a tener sentada, que está aquí en la casa. Ella se me quedó en la cocina, me dijo, no, yo no me voy a... en la confianza que tenemos, pastor, le voy a pedir que el micrófono, la cajita se salió, pero no pasa nada. Ahí lo colgamos y seguimos hablando porque quiero escucharlo bien. Quiero escuchar esta respuesta porque Kerit y Miriam son 2 adultas. Están casadas, como bien dijo el pastor, ya lo hicieron abuelo. Nosotros decimos que Miriam es una boricua, usted la mira y las 2 son hermosas, pero Miriam tiene la fachada de nosotras las mujeres boricuas. Es cierto. Y conocerlas a ellas y verlas crecer, porque las vi crecer, ha sido un viaje hermoso. Pero, como dije, ya están casadas. ¿Qué sentiste tú como padre después de cuidarlas, cobijarlas, encaminarlas, llevarlas al matrimonio? Bueno, ¿quieres la respuesta diplomática o la respuesta más honesta? La honesta. La honesta. Pues sentí 1000 sensaciones, entre las que prevalecieron desasosiego y tristeza, aunque todo con un matiz de alegría, por supuesto. Mira, es necesario aprender que a nuestros hijos hay que proveerles raíces, pero también alas. Raíces para que nunca olviden de dónde provienen, pero alas para que puedan conquistar sus cielos de libertad también. Así que ver salir a nuestras hijas del hogar
supuso un pellizco en el estómago, pero también un abrazo en el alma. Hoy, cuando veo a mis 2 hijas casadas con 2 hombres que aman a Dios, digo, si aman a Dios, sabrán amarlas a ellas. Y si no, ya me ocuparé yo de enseñarles. Pero estoy feliz de verlas feliz. Luego hemos tenido la bendición también de que, aun cuando ellas están fuera del hogar en el sentido riguroso de la palabra, ellas nos visitan con frecuencia. Mira, he descubierto que lo más hermoso con los hijos es dejar siempre puentes tendidos. Puentes tendidos. Nunca obligarles a cruzarlos, pero que sepan que el puente está tendido, que cuando la vida apriete, ellos pueden encontrar una puerta abierta y un corazón abierto de par en par. Que cuando tengan preguntas puedan llamar buscando respuestas. Y sobre todo, y esta es la gran bendición, lo que me da descanso, aun cuando ya no vivan bajo mi techo, es saber que mis hijas tienen 2 padres. Uno aquí y otro que llena el universo. Uno que casi siempre tiene preguntas, pero otro que solo tiene respuestas. Y eso nos da mucha paz. ¿Qué sembraste en Querit? En Querit, mira, éramos muy inexpertos. Y vuelvo a decirlo, nos equivocamos 1000 veces, pero hemos intentado sembrar ejemplo, porque nuestros hijos, lo oigamos o no lo oigamos, nos gritan cada día, papá, mamá, lo que eres no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos hablan más alto que tus palabras. Y en definitiva, y lo que dije antes, quiero enfatizarlo, nuestros hijos no buscan padres perfectos, no buscan madres perfectas, sino padres y madres coherentes. Nuestros hijos necesitan saber que sus padres no son un fraude. Yo predico la palabra y cuando yo estoy predicando y mis hijas están presentes en algún momento del mensaje, en varios momentos, necesito posar mis ojos sobre ellas y ver que me sonríen. Que no me miran arrugando el ceño y diciendo, ¿quién es ese que está ahí arriba? Que no es el que duerme en casa por las noches. Ellas necesitan saber que buscamos la coherencia y la integridad. Las palabras son cera, los hechos son acero. Entonces he intentado sembrar en su corazón hechos mucho más que palabras. ¿Qué has aprendido de Miriam? De Miriam he la aprendido. pequeña de la casa. De Miriam he aprendido que es posible romperse hasta el extremo y volver a reconstruirse. De Miriam he aprendido que todos valemos mucho más que el peor error que hayamos cometido. Nuestra hija Miriam se equivocó, pero tuvo el supremo acierto de tomar sus pedazos y llevarlos de nuevo a la casa del alfarero. De Miriam aprendí que nuestros hijos pueden ser ingratos, desobedientes, incluso rebeldes, pero todo el tiempo son hijos e hijas. Y que debemos valorar ese título por encima de las otras etiquetas. De Miriam aprendí, en definitiva, que cuando dejamos las puertas abiertas, ellos las cruzarán de vuelta, pero si cerramos las puertas, no podrán cruzarlas. En el momento más doloroso de nuestra vida, y no tengo ninguna duda de que no estoy exagerando, en el momento más doloroso de nuestra vida, nosotros tuvimos que recoger a nuestra hija de la calle. Habíamos entregado un diamante y lo que recogí esa madrugada fue un puñado de cristales triturados. Pero ese puñado de cristales triturados lo llevamos al hogar y lo llevamos al pie de la cruz. Y hoy ella sonríe en el pleno sentido de la palabra. Hoy ella ama
y se siente amada. Hoy ella grita a los cuatro vientos: he sido reconstruida. Siempre puedes volver a comenzar. Y una cosita más que ella casi me pide hoy que os diga: de las ruinas que otros dejaron, Dios levantará un palacio. Amén. Así Él es. se ha experimentado en casos límite, casos perdidos. Aprovecho este momento, pastor, porque probablemente alguna mujer se identifique y se siente con esa descripción de pedazos rotos, ¿no? Y dice, pero yo no tengo un padre como lo tuvo Miriam. Ujú. Yo no tengo, no tengo a nadie. ¿Cómo yo me puedo levantar? ¿Cómo yo me puedo pegar de nuevo para creer que tengo una nueva oportunidad, una nueva vida? Sí, comprendo lo que me dices, y a todas esas mujeres yo quiero mandarles primero mi abrazo más entrañable y más sincero. Ojalá pudiera decir esto mirando a los ojos de cada una de ellas. Es cierto que tal vez no tengas un papá o una mamá que sepan amarte como tú necesitas ser amada, pero lo que puedo garantizar, y lo digo desde el máximo respeto y con toda la determinación, no estás sola. Y por favor, no te aísles, no te aísles. Cuando te quedas con tu dolor a solas, estás en mala compañía. Aun cuando no lo veas todavía, hay manos tendidas hacia ti que desean aferrar tu mano y sacarte, ayudarte a salir del abismo. Y por encima de todo, y ojalá esto no suene místico, quiero que suene real, porque es real. Ujú. Por encima de todo, lo que dije antes es totalmente cierto. Mis hijas tienen dos padres. Aun cuando yo hubiera fallado, estoy convencido de que ellas podrían tocar a las puertas del cielo y hablar con su papá. Yo soy limitado, él es absolutamente ilimitado. Por eso yo quisiera dirigirme a esas mujeres que hoy pueden sentirse hechas pedazos y decir: yo solo pude acompañar a mi hija, pero quien la restauró, la reconstruyó, quien la sanó, fue Dios. Ujú. Y Dios puede acercarse a tu corazón y suturarlo con hilo de oro. Hay días en los que todo son preguntas, pero cuando te asomas al corazón de Dios, amanece el día en que llegan las respuestas. Así que primero, no te quedes sola, no te quedes con tu dolor a sola. Y segundo, Ujú. llama a las puertas del cielo, porque se van a abrir de par en par para ti. Y no solamente para aquella que busca un padre, sino para aquellas que necesitan ser amadas por un hombre. ¿Qué mejor que el amor de nuestro Señor como novio, como esposo, para restaurarnos, para Correcto. sanarnos, para levantarnos, para llenarnos de ese amor genuino que basta, ¿verdad? Para nosotras entender que sí hay un propósito en nosotras, en cada una de nosotras, y que ese propósito nos da el amor de Dios. Claro que sí. Y también me encantaría añadir que el hecho de que un príncipe azul se convierta en príncipe cobarde no significa que todos se vayan a convertir igual. Ujú. Recuerdo que mi hija pasó meses, seguramente años, diciendo: jamás volveré a creer en el amor, jamás volveré a confiar en un hombre. Sin embargo, cuando Dios sanó, porque esa es la clave, que Dios sane, entonces comienzas a darte cuenta de que el hecho de que haya una moneda falsa es la máxima garantía de que tiene que haber una verdadera. Ujú. Dios puede volver a restaurar tu vida incluso en una relación. Ahora, esto sí, cuando
tú has sido roto, decepcionado por un terremoto emocional, no te precipites, por favor, no corras. A veces pensamos que el desamor, el despecho que siento, se va a curar buscando otro amor inmediatamente. Ujú. Un corazón destruido es un corazón que está en zona de seísmos y va a haber constantes réplicas durante un tiempo. Espera a que se asiente la vida. No corras, no corras. Y si tu corazón vuelve a latir por un hombre, por favor, habla con Dios acerca de él antes de hablarle a él acerca de ti. Y cuando busques una nueva oportunidad, recuerda, mucho más importante que el color de unos ojos Mm. es el enfoque de la visión. Mucho más importante que la forma de unas manos es en qué emplea él esas manos. Mucho más importante que la longitud de unas piernas Ujú. es el tamaño del corazón. Busca valores internos, busca valores mucho más grandes. ¿Cómo balanceas al padre, al esposo y al pastor? Pues malamente, Yailin. Malamente. Mira, estoy aprendiendo y hace 40 años que soy padre y hace 44 que soy pastor. Estoy aprendiendo todavía, pero algo tengo claro. Tengo 1000 preguntas, como dije antes, pero tengo un par de certezas. El orden correcto es primero Dios, después la familia y después el ministerio. Y en esto, el orden de los factores sí que altera el producto, lo altera muchísimo. Ujú. Hubo un tiempo en que yo no fui un padre pastor, fui un pastor padre. Hubo un tiempo en que yo no fui un esposo pastor, fui un pastor esposo. Eso significa que mi familia era una prolongación de la iglesia. Yo comenzaba ministrando a la iglesia, seguía ministrando a la iglesia y al final del todo llegaba a mi familia. Eso no es correcto. ¿Te arrepientes de eso? Por supuesto, por supuesto. Y hace años que estoy intentando transmitir a pastores que no hagan lo que yo hice. Porque mira, cuando tu familia es una prolongación del ministerio, lo que llega a casa por las noches es un hombre tan cansado de escuchar que ya no tiene paciencia para seguir escuchando. Ujú. Estas manos habían tomado tantas manos, se habían posado en tantos hombros, que en casa ya no regalaban demasiadas caricias. Pero agradezco a Dios que a tiempo Él quitó la venda de mis ojos y me hizo dar un giro radical a mi ministerio ante los ojos anegados en lágrimas de mi hija Kerit por un error que yo había cometido por anteponer el ministerio a la familia. Ujú. Ante los ojos llenos de lágrimas de Kerit, yo di ese giro. Pedí perdón a mi hija, pedí perdón a mi esposa y pedí perdón a Dios, porque Dios nunca me había dicho que yo antepusiera el ministerio a la familia. Y desde entonces, la iglesia, el ministerio, es una prolongación de mi familia. Comienzo o intento comenzar ministrando a los míos y luego continúo con la iglesia. Y el milagro, Yailin, el milagro es que la iglesia no se ha resentido, pero mi familia ha reverdecido, porque la iglesia nunca funcionó gracias a mí, sino a pesar de mí y por la gracia de Dios. Amén. Por eso sigo intentando mantener el equilibrio y es algo muy importante. Así que gracias por preguntarlo. Y ese giro, en cierta manera, ha sido también de bendición para la llegada de los nietos, de Claro. un príncipe hermoso, Ethan, Sí. de Emma y de Oliver, otro príncipe. ¿Qué quieres dejar grabado y claro en el corazón de tus nietos? Lo primero que te voy a confesar es que
a veces siento desasosiego, porque cuando viajo extraño más a mis nietos que a mis hijas. Y me he preguntado muchas veces, ¿será esto correcto? Amo a mis hijas con todo el corazón, pero esos 3 príncipes y princesa que tú has mencionado me robaron el corazón y no quiero que me lo devuelvan. No quiero que me lo devuelvan. Lo que intento, mi sueño, mi anhelo, mi oración, es que cuando ellos piensen en mí, piensen en una persona que amó a Dios, pero que los amó desmesuradamente a ellos también. Quiero que se sientan amados por mí. Y entonces, para eso, busco cualquier oportunidad de abrazarlos, de jugar con ellos. A veces incluso han afectado mi vocación de escritor, porque a menudo, motivado por presiones de tiempo, tengo que apartarme del juego con ellos y recluirme en lo que mi nieta Emma, fíjate, me dice mi nieta Emma, Abu, ¿otra vez te vas a meter en tu fábrica de palabras? ¡Anda! Cuando me ve que me encierro ante el folio en blanco. Pero yo lo que anhelo es lo mismo de verdad, sembrar en ellos ejemplo de vida. Las palabras son enanos, el ejemplo es un gigante. Y como alguien dijo, las palabras tienen alas, el ejemplo tiene raíces y eso es lo que queda, eso es lo que anhelo. ¿Qué te dice, qué sientes que el Señor te dice cuando ves el rostro de esos 3 ángeles maravillosos que te regaló? Mira, cuando yo miro su rostro, siento que Dios me grita, te amo y te amo. Cuando yo escucho la risa de mis nietos, siento que el coro de ángeles está riendo. Mira, quien es abuelo o abuela no necesita que se lo explique. Y quien no lo es inútil que intente explicárselo. Es algo que hay que vivir. Pero en mis nietos, Dios me ha dicho, sigue habiendo esperanza, sigue habiendo futuro, sigue habiendo 1000 razones para reír, aunque la vida quiera decirte que hay 1001 para llorar. Hay 1000 razones para reír cada día. Emma es la princesa. Mañana se va a convertir en una jovencita, pasado en una mujer. Para. ¿Verdad? Es totalmente verdad. Es una gran realidad. Sí. Y hablamos del cuidado y me enfoco ahí, aunque una de las cosas que yo quiero que también todas nosotras debemos de aprender es que el cuidado debe de ser mutuo, que hay que cuidar el corazón de la mujer como cuidar el corazón del hombre, que así como pedimos que se nos respete, tenemos que aprender a respetar, que de nada nos sirve en esta casa profundizar en la herida que puedan tener muchas mujeres causadas por un hombre, cuando hay hombres que pueden sanar esas heridas, ¿no? Y siempre cuando pensamos en nuestras niñas, pues tenemos que pensar en el futuro, en lo que queremos para ellas, en cómo cuidarlas, en cómo protegerlas. Cuando piensas en ellas, con todo lo que has vivido, con todo lo que has aprendido a través de Miriam y de Kerit, ¿qué piensas hacia Emma? Mira, Emma en este momento tiene 12 años. Entonces ella está entrando en esa época de la vida en que los hijos y nietos se vuelven monosilábicos. Y voy a explicarlo. Hasta hace 2 días, poco más, ella preguntaba 1000 cosas y esperaba 1000 respuestas. Ahora yo tengo que preguntarle 1000 cosas para que ella me conteste sí, no. Es preciosa, sigue siendo preciosa, pero está entrando en una etapa en la que
se están generando cambios. Reservada. Correcto, introvertida, y en ese momento lo que ellos necesitan es saber que del mismo modo que estuvimos dispuestos a responder sus 1000 preguntas, estamos dispuestos también a estar a su lado en sus 1000 silencios. Y lo que yo anhelo para ella y lo que deseo para ella es que ame a Dios con todo el corazón, que ame a Dios. Todo lo demás es un además de. Ujú. Si amas a Dios y además tienes una gran proyección profesional, eso es maravilloso, pero es un además de. Ella estudiará y yo la animaré a que lo haga. Y sus papás también, por descontado. Sus papás antes que yo, por supuesto. Pero por encima de todo intentaré recordarla con mis hechos mucho más que con mis palabras. Si algo vale en la vida la pena, es vivir para Dios. Si has de ser una cirujana, serás la mejor. Si eres una cristiana que ame a Dios por encima de todo. Ese es el anhelo, eso es lo que deseo con todo mi corazón. Tu oración cada día para Gene, tus hijas, tus nietos, tu vida, ¿cuál es? Mi oración para ellos es: Señor, permite que cada día, convirtamos tu corazón en almohada, que nuestro domicilio espiritual sea a tu costado, vivir pegados a ti. Porque cuando miras la vida desde la perspectiva del corazón de Dios, lo ves todo diferente. La vida a veces se pone cuesta arriba, a veces se hace de noche de repente, pero cuando tú sabes que estás cerca de Dios, el latido de su corazón será música, aún en las noches más oscuras. Esa es mi oración. Y por cierto, es una oración que levanto a Dios por ellos, por ellas, pero es una oración que a veces también levanto a Dios con ellos y con ellas. Me gusta que mis nietos escuchen cómo yo hablo con Dios acerca de ellos. Me gusta que mi esposa escuche que yo hablo con Dios pronunciando el nombre de ella, bendice a Gene, y lo mismo mis hijas. Creo que es importante recordar esto. Habla con Dios, pero deja que ellos también te escuchen, porque el eco de esa oración les va a acompañar toda la vida. Mira, les digo a todas las mamás, cuando tú oras por tu hijo, por tu hija, por tu nieto, por tu nieta, estás desatando un caudal de bendición que es incalculable. Tal vez Dios no lo quiera, tu hijo o tu hija, tu nieto o tu nieta a veces tome un camino equivocado y se aleje de Dios, pero cuando has orado por él y él lo ha escuchado, el eco de esa oración le va a acompañar siempre. No podrán pecar a gusto, Así porque es. esa oración les va a acompañar siempre. Así que para mí es una clave fundamental. Yo no puedo negar que siempre me enriquece escucharte. Y Gracias. tengo que aprovechar esta oportunidad para, como decía anteriormente, tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos, a valorarnos. Y hay muchas mujeres que están sentidas y dolidas, lastimadas por la figura de un hombre. Pero hay muchas que también se han olvidado de lo importante que es el hombre, de lo esencial, y que hay tanto que aprender de él. A mí me gustaría, pastor, de que de alguna forma pueda darles un mensaje, un consejo, de que valoren los momentos que conocen hombres maravillosos, íntegros. Claro que sí. Gracias, Yailin, por esa oportunidad. Mira, se hizo un estudio acerca de los 20 ateos más famosos de la historia. Sigmund Freud, Voltaire,
Nietzsche, Stalin, se vio que esos ateos famosos eran diferentes en casi todo, pero coincidían en una cosa: todos odiaban a su padre. Y yo estoy convencido de que tuvieron padres intolerantes, padres impositivos, padres ausentes. Estoy convencido de que la figura de Dios como padre generó en ellos un rechazo inmediato a Dios. Ya tuve bastante con un papá que me hirió tanto. No necesito otro papá. Esto es un toque de atención porque estoy convencido de que también hombres nos estarán escuchando. No tienes la menor idea de la influencia que tú tienes en el futuro y en la eternidad de tus hijos. Pero, del mismo modo que decimos que hay padres que hieren, hay padres que saben amar, hace más ruido un árbol que cae que 1000 que crecen en silencio. Por cada padre hiriente que pueda haber, estoy convencido de que hay 1000 padres que están buscando amar. Por eso es que yo animo, con todo el respeto, pero también con toda la determinación, a las mujeres: si Dios te ha puesto al lado un hombre que ama a Dios, hónrale, ámale, ayúdale, cuídale. Hay una frase que probablemente es cierta: la mujer, cuando se siente amada, se siente respetada. El hombre, cuando se siente respetado, se siente amado. Así es. El hombre, por definición, y esto no es un capricho del hombre, esto es diseño divino, necesita sentir admiración, sentirse admirado, necesita sentirse respetado. Por eso, a veces todo es tan sencillo como honrar al hombre, recordándole que estás orgulloso de él, recordándole que estás agradecida por lo bien que hace. Y también, por supuesto, enseñar al hombre a amarte, reclamar ese amor que te lo mereces, esa dignidad que te la mereces. Pero creo que tiene que ser recíproco. Así Respeta y ama y respeta. En este tiempo estás presentando un libro que recorre que presenta realmente cómo honras en cierta manera la vida de tu mamá también. Sí, sí. Destellos de Sabiduría es mi publicación más reciente. Agradezco al sello Unilit por haber depositado la confianza para alumbrar este hijo de papel y tinta, Destellos de Sabiduría. Mira, Destellos de Sabiduría surgió en la cabecera donde descansaba mi mamá en sus últimos días. Ella en el último tiempo vivió en una silla de ruedas. Y eso me dio la oportunidad de tener conversaciones con ella, de hablar con ella. Después ella quedó encamada en un hospital. Cuando entró al hospital, ninguno de sus hijos imaginábamos que le quedaba tan poco tiempo de vida. Pero allí en la cabecera de su cama en ese hospital, yo pude también tener conversaciones con ella. Y ahí pude percibir lo que ya sabía, pero lo percibí en una intensidad mucho mayor. Mi mamá amaba a Dios con todo el corazón. Y mi mamá amaba a sus hijos también con todo el corazón. Allí recuerdo que hablé con ella acerca de personajes de la Biblia que a ella le fascinaron, le cautivaron. Mi mamá no tuvo muchos estudios, pero al igual que mi suegra, una mujer de Dios impecable, mi mamá y mi suegra me han enseñado que los mayores maestros en la vida a veces no han pisado ni una escuela. Así es. Y mi mamá me hablaba de personajes, de cómo le habían cautivado, mucho antes de lo que yo esperaba, mucho antes. Ella partió con el Señor y quedaron muchas conversaciones inconclusas, quedaron muchas cosas por decir. Y pasando el tiempo descubrí que lo que no le pude decir a ella, se lo podía decir al papel. Podía volcar mi alma sobre el papel. Y entonces comencé a escribir sobre esos personajes
favoritos de mi mamá. Y fue impresionante el descubrimiento de, por ejemplo, María Magdalena, o Esther, o Jonás, Ujú. o Jeremías, o Moisés, o Abraham. Comenzaron a hacerse para mí muchísimo más cercano. Mira, amo la Biblia y amo estudiar la Biblia. Lo sé. En cualquiera de sus formas, estudiarla siempre es una bendición, pero he descubierto que una de las formas más magníficas de estudiar la Biblia es sentarte junto a ese personaje. Así que me senté junto a María Magdalena, la miré a los ojos, pude ver los sentimientos que ella tenía y esas heridas en su alma de haber sido etiquetada como una mujer de mala vida y nadie la preguntó por qué pudiste llegar ahí. Ujú. 7 demonios salieron de ella Ujú. y se la juzga por eso, pero ¿qué puerta abrió alguien o quién te empujó a dar cabida a esos 7 demonios? Así que hablé con ella durante días y días, estoy hablando en sentido metafórico. Claro. Pero esas conversaciones, ese tiempo de intimidad lo volqué sobre el papel. Y María Magdalena para mí cambió de concepto radicalmente. Lo mismo Pero que eran preguntas también y conversaciones que tuviste con tu mamá. Sí, ella me despertó el apetito. Ella me dijo, esta mujer pobre, ¿por qué? ¿Qué sentiría? ¿Por qué siguió a Jesús? Ella me despertó el apetito y yo intentaba responderla, pero como te digo, tu tiempo en el hospital fue mucho más fugaz del que yo Ujú. pensaba, entonces no pude responder a todo. Y eso lo he escrito, Y ahí lo he nace escrito. destellos de sabiduría. Así Y no es. solamente destellos de sabiduría, hay más de 30 libros que has escrito. Libros que nos conmueven, que nos llevan a reflexionar, que nos enseñan y que valen la pena nosotros zambullirnos en ellos. A través de ellos seguimos creciendo, aprendiendo, pero también conociendo el corazón íntegro, maravilloso de un hombre, esposo, padre, abuelo, un gran siervo de Dios, el pastor José Luis Navajo. Gracias, Yailin. Gracias por este privilegio que permite ahora abrirle la puerta a otros hombres que yo sé que el Señor nos va a dar la oportunidad de conocer también sus corazones y poder seguir entendiendo y sobre todo aprender a seguirlos respetando y honrando como ellos se merecen. Gracias, de verdad que me siento muy honrado de ser el primer hombre que entra en esta sala tan bella, tan íntima, tan especial. Gracias por la confianza y gracias a cada mujer por seguir creyendo en Dios y creyendo en el hombre. Y antes de finalizar, yo tengo que hacer esta pregunta con mucho cariño y respeto. Son 25 años en que pisé por primera vez el hogar de ustedes con José y Victoria. ¿Qué tienen de nosotros? Porque nosotros tenemos mucho de ustedes. Mira, es imposible decir cuánto tenemos de vosotros porque es incalculable, invaluable. Jamás pensé que vuestra llegada a España iba a suponer una conexión tan especial, tan enriquecedora. Decir gracias por tanto es quedarse muy corto. Conoceros en España fue un regalo de Dios y con este regalo llegaron otros 1000 regalos, momentos, conversaciones que siempre, pero siempre quedarán aquí y sobre todo aquí en el corazón. Pero además no puedo olvidar que vosotros fuisteis el puente que Dios utilizó para que mi esposa y yo desembarcáramos un día en la isla del Cordero. Vinimos buscándoos a vosotros y ya nos quedamos aquí. Este viaje, este momento, probablemente es el número 42 de mis visitas a Puerto Rico y amenazo con volver porque mi vida se ha quedado cautivada y no puedo olvidar que vosotros fuisteis el enlace, la conexión que Dios orquestó para que yo llegase aquí.
Yo Gracias. siempre atesoro ese primer día que llegamos al piso de ustedes con mi hija Victoria. Y nos recibieron hasta con un bizcochito para ella. Ajá. Eh, Tu primer su añito. primer añito. Y eso nosotros lo atesoramos porque solos allá, qué regalo nos dio el Señor. Para mí fue el regalo sostener a esa preciosa criatura, Y Victoria, luego presentaste para presentarla al al Señor. a Lara. Así que somos nosotros los agradecidos del Señor porque de verdad que nos dio un regalo hermoso de tener una familia que nos recibió, nos cobijó, nos cubrió en oración y nos enseñó muchísimo. Así que gracias, pastor. Gracias, gracias. Gene, estás en la cocina, pero me estás viendo. Mi cariño, mi respeto a ti, a Kerit, a Miriam. Les amo y esta casa también es de ustedes. Esto fue otro momento de las voces del tiempo y en esta ocasión la voz de un varón de Dios. Aquí en Mujer para ti.